Puede iniciar, señor abogado. Gracias, señora directora de Artes. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, representantes de este honorable tribunal, en calidad de defensor, abogado defensor del comandante Justo Jesús Venero Mellado, quien es uno de los acusados en este proceso por el delito de rebelión y alternativamente el de conspiración. Nosotros buscamos la verdad y la justicia respecto a mi patrocinado. En esta etapa de alegatos finales, solicitamos que se valoren con toda objetividad y apego a derecho las circunstancias que rodearon la participación de mi patrocinado en estos hechos materia de enjuiciamiento. Mi patrocinado es un servidor público, un comandante de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, quien se encuentra cursando estudios de posgrado, maestría en la Escuela Superior o Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Nosotros solicitamos que los hechos imputados deban ser analizados con rigor probatorio. Esto es, que exista una sana crítica, conforme lo advierte Eduardo Alejos Toribio, sobre los sistemas de valoración de la prueba penal. Y la sana crítica no solamente importa la lógica y la experiencia, sino que ésta debe ser procesada sobre la base de la racionalidad. El rigor probatorio también es importante porque no son los jueces los que condenan, sino son las pruebas. Así lo señaló Antonio Caferata Nores. Mi patrocinado cumplió su deber institucional y constitucional porque tiene o está coberturado de valores y principios, siendo la Policía Nacional del Perú una institución tutelar del Estado. En ese contexto no ha participado en acción alguna destinada a subvertir el orden constitucional ni democrático. Nosotros sostenemos de manera firme que las imputaciones carecen de objetividad y argumento probatorio. Respecto al Ministerio Público, es casi inusual que respecto a mi patrocinado, el Ministerio Público solamente haya presentado un solo medio de prueba, una documental, una sola documental. Y eso se puede advertir claramente en el cuaderno de pruebas documentales, en la página número 8, donde se señala que respecto al acusado Justo Jesús Venero Mellado existe una sola prueba documental. Nos estamos refiriendo al acta fiscal de fecha 23 de junio del año 2023. Esta se refiere a la escucha y transcripción de 2 audios. Pero lo paradójico de esto es que esta acta no es una prueba de cargo, es una prueba de descargo, desde todo punto de vista, porque esta prueba se advierte la disposición del general Manuel Lozada, quien en ese momento se encontraba como jefe de región de la Policía Nacional, jefe de región Lima de la Policía Nacional del Perú, quien dio la orden expresa de que no había ningún impedimento a los congresistas para que ingresen al recinto parlamentario. Es decir, que estamos frente a una situación casi paradójica donde se separa naturalmente y manifiestamente los hechos que supuestamente deberían ser materia de valoración respecto a mi patrocinado y que esto tiene otra característica, es decir, es una prueba eminentemente de descargo.
El Ministerio Público se le ha escuchado en los alegatos de apertura y principalmente en los alegatos finales. Señala el Ministerio Público que mi patrocinado era jefe de unidad de la división UCE. Eso es totalmente falso porque mi patrocinado no era jefe de la división UCE, era jefe de la Policía Canina, que todos hemos escuchado tanto en su participación, en su declaración, como en el relato del discurrir de este enjuiciamiento. El jefe de la unidad de la división de la UCE era el coronel Sáenz Fajardo. Por consiguiente, tampoco se nutre adecuadamente de los cargos y las posiciones que se encontraban los diferentes comandos de la región policial de Lima. La seguridad del perímetro del Congreso de la República estaba a cargo de todas las unidades de servicio especial, dentro de los cuales se encontraba mi patrocinado, pero a la vez también había un oficial que se encontraba de la seguridad de las instalaciones. Por consiguiente, habían dos líneas de comando para poder coordinar o de pronto establecer los criterios en ese momento, después de la proclama del expresidente Pedro Castillo, para determinar o regular las disposiciones de comando que en ese momento surgían. El Ministerio Público cuestiona que mi patrocinado tenga a su mando efectivos policiales. La Policía Nacional hay que tener en conocimiento que es una institución netamente castrense y las disposiciones y las órdenes justamente de los escalones superiores, es decir, la plana de la oficialidad, siempre tiene a su mando personal subalterno. Por consiguiente, no corresponde hacer ninguna observación a lo que señala o postula el Ministerio Público respecto a la posición de comandante de la Policía Nacional del Perú en este escenario. Es más, mi patrocinado era jefe de la Policía Canina, que es una unidad que en determinadas circunstancias le da servicio o presta servicio a la especialidad de control de multitudes, porque las únicas unidades por excelencia y por naturaleza son justamente las UCES, las unidades de servicios especiales, dentro de las cuales, por ejemplo, se tiene a la unidad de asalto que se encuentra en la Avenida Bancay, una unidad emblemática que se encarga de la protección del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República, entre otras instituciones. El Ministerio Público señala que existió o no existió una orden del comandante Justo Jesús Venero Mellado. El Ministerio Público nos conduce a error porque el comandante nunca ha dado ninguna orden. El que supuestamente, o el que para el Ministerio Público supuestamente mi patrocinado habría dado la orden, lo cual se ha evidenciado claramente que fue el general Lozada, jefe de región, que utilizando un radio, un handitoki, comunicó que no había ningún tipo de restricción al acceso al recinto parlamentario de parte de los congresistas. Por consiguiente, también se separa de la participación de mi patrocinado respecto a que él habría dado orden alguna. Lo que hace mi patrocinado es preguntar si por alguna interferencia que nosotros también en este plenario hemos escuchado en reiteradas veces, que la primera información era de pronto quizás no clara, es en esta circunstancia que mi patrocinado solicita que se repita la orden. Y la Central Zodiaco, que es la parte sustancial en el área de comunicaciones, replica de manera clara la disposición del jefe de región. El Ministerio Público hace mención, por ejemplo, a la declaración de Edward Iván Roldán Michue,
Inclusive la Procuraduría lo convierte a este efectivo policial como comandante. Él no es un comandante, es un suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, el máximo grado del personal de suboficiales. Señala el Ministerio Público que en la interrogante donde le pregunta el actor civil si el día 7 de diciembre del año 2022, después del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones, el comandante Justo Jesús Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie del Congreso de la República. Primera versión. Es decir, que está claramente definida que no había ningún tipo de interrupción o de impedimento para el ingreso al recinto parlamentario de los congresistas de la República. Y luego en el contrainterrogatorio, supuestamente, en este escenario, a las 02:48:39, este testigo señala que sí habría dado la orden mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado. El Ministerio Público dice qué es lo que creemos o qué le vamos a creer a este testigo. Pero ese testigo se ha ratificado sobre su primera posición, indicando que no había ningún tipo de restricción ni impedimento para el acceso a los congresistas al Parlamento Nacional. O sea, lo ha ratificado. En buena cuenta, aun en cuando sea la duda, porque así lo ha planteado el Ministerio Público, no podría ser de recibo como un acto en contra de mi patrocinado. Es decir, dos versiones que en esta etapa que se plantearía en el extremo de darle alguna fiabilidad a lo que postula el Ministerio Público, carecería de objetividad y sería netamente inocua. Pero esta orden tampoco podría ser de recibo porque retrocediendo a la única prueba que ha postulado el Ministerio Público, que es justamente el acta de fecha 23 de junio del año 2023, donde, nuevamente repito, lo hemos primero relatado mediante la transcripción de esta acta, donde inclusive el Ministerio Público señaló que el A era una especie de contradicción a lo que señalaba el ministerio, a lo que señalaba el general Lozada. Naturalmente estaba fuera de contexto. El Ministerio Público también señala que había un nivel de mando que estaba a cargo de todo el perímetro del Congreso. El comandante Venero ha explicado de manera detallada cómo es que se desarrollan los servicios, cómo es que se dividen, por ejemplo, las escuadras de control de multitudes, que son las unidades básicas en formación de las unidades especiales, así como su posición en el perímetro del Congreso de la República en esa oportunidad, donde justamente él tenía a su mando al personal policial, dentro de los cuales se encontraba el teniente Eder Infanson, respecto al cual no existía ningún vínculo directo con relación al comandante Justo Jesús Venero Mellado, porque ese teniente no formaba parte del staff de suboficiales que se encontraban a su mando. El Ministerio Público señala, por ejemplo, a la prueba material, que es este audio, pero increíblemente, en un giro de 180 grados, el Ministerio Público recula, se desiste de este acta. Es decir, que la única prueba documental de mi patrocinado que lo trae a este juicio, el Ministerio Público dice ya no va. Y ya no va obviamente porque no es una prueba de cargo, es una prueba de descargo.
la sesión 40, hora 0046:17, dice el Ministerio Público: antes de dar inicio a la instrumental 41, el Ministerio Público, en aplicación del artículo 61, numeral 1 del Código Procesal Penal, y en aplicación del artículo 383, numeral 2 del Código Procesal Penal, se desiste de la actuación de este medio probatorio. ¿En mérito a qué? En mérito a que el testigo Edwin Gutiérrez Tuesta, el 4 de abril del año 2025, fue materia de examen como órgano de prueba. Naturalmente, cuando recula el Ministerio Público, porque se da cuenta que esto no es una prueba de cargo, es una prueba de descargo, la única prueba documental que trae a juicio a mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venero Mellado. Frente a esta posición, porque todas las defensas querían escuchar justamente qué es lo que decía este audio y la transcripción, se plantea la oposición y vuestra judicatura ha rechazado el desistimiento de la única prueba que involucra supuestamente a mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado. Entonces, naturalmente, esto es una contradicción. Y en ese escenario, cuando se ve compelido, se ve obligado el Ministerio Público, empieza una retórica que es totalmente falaz. Empieza a convertir las palabras, empieza a hacer una interpretación, pero no se entiende cómo es que el Ministerio Público pretende trasladar un escenario que es definido, que está claro, que es objetivo, como es la transcripción del audio de la orden del general Lozada, en el sentido de que dispone a todas las unidades que no hay ningún impedimento para el acceso a los congresistas al recinto parlamentario. Lo hemos escuchado acá, nuevamente reiterando su palabra a. Eso pareciera que no es serio. Respecto al acta fiscal, este fue levantado el día 23 de junio del año 2023 a las 14:26 horas. Pero nosotros en la fase de diligencias preliminares ya habíamos presentado esta transcripción. Tanto es así que el Ministerio Público nos convocó para entregar el USB con esta transcripción. Es decir, que el Ministerio Público tenía pleno conocimiento desde las diligencias preliminares, es decir, desde la primera etapa de investigación preparatoria respecto a al contenido de este audio. Y sin embargo, en esta acta fiscal no es la que recoge de parte de la defensa del comandante Justo Jesús Venero Mellado, sino es la que es recogida del comandante Gutiérrez Tuesta. Y en esta transcripción también relata lo mismo respecto al cual nosotros habíamos transcrito estas dos partes, dos extractos de audio, donde vuestro tribunal nos ha hecho escuchar a nosotros y obviamente ustedes han establecido un criterio claro de lo que significaba una orden. Tanto es así que inclusive aquí fueron convocados los peritos, de tal manera que ellos señalaron que estos dos audios fueron encriptados con algoritmos bajo esta codificación del código hash. De tal manera que el código hash permite darle fiabilidad al contenido de este audio.
es lo que dice este audio? A la 00.00.01, voz masculina. A ver, Zodiaco, número 39. 2.05, voz masculina. Adelante. 2.08, voz masculina. Atento a todas las unidades. A. No hay ninguna restricción para congresistas. O sea, que en esta primera, según el Ministerio Público, ni siquiera existía quizás alguna interrupción, porque cuando lo hemos escuchado directamente nosotros en este plenario, se ha advertido cierta limitación a la claridad del audio. Sin embargo, acá el Ministerio Público ya había definido qué es lo que decía la disposición del general Lozada Morales. Luego, a la 002.002.15, voz masculina, con cuidado, que sean agredidos con tranquilidad, todo con tranquilidad, conforme. Luego, a la 2.26, voz masculina, mi Romeo, no se le copió entrecortado, repita por tierra. Esta última transcripción es de mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venera Mellado. Porque justamente cuando al haber escuchado, si bien es cierto, algunos habían podido percibir de manera meridianamente clara, porque no estaba bien la transmisión por las ondas que también explicaron, las ondas electromagnéticas que se encuentran en el espacio y a veces permiten o a veces generan limitaciones e impiden una claridad. Es en ese contexto que mi patrocinado repite o solicita que se repita la orden del general Lozada Morales. En el segundo extracto de audio señala a la 00.2.002.01, voz masculina. Punto 8, punto 9 y punto 5. Ya, por disposición de Romeo 39, no hay restricción para los señores congresistas de entrada y salida, punto 5. Este extracto pertenece a la Central Zodiaco, quien había advertido la interrogante de uno de los radios que estaba a cargo de mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venero Mellado, señala la disposición o replica la disposición del general Lozada Morales. Por consiguiente, no hay forma alguna de que esta información Sea tan clara, sea tan evidente, sea tan objetiva, sea tan plausible. Por ser esta información, es irnos a otro escenario quizás oscuro. a la 002.0012, voz masculina, ya, con cuidado, las facilidades del caso, conforme UC1, UC1 es el coronel Sainz, y justamente es él el que también da la conformidad, porque Zodiaco es el que representa a los mandos superiores, las otras unidades tienen que dar la conformidad, o dan la conformidad según la naturaleza a quién van dirigida la orden. Luego, también dice 002.002.19, voz masculina, conforme UC1, conforme. Luego, a la 2.22, voz masculina, ya está claro. Cuando nosotros hemos escuchado repetidamente estas voces del mismo comandante,
el mismo comandante señaló cuál era su voz y por qué es que pregunta sobre la meridiana claridad de la información previa en el primer audio, es que solicita, y en el segundo ya él señala la conformidad e indica que está clara la información, porque ya había sido replicado por Zodiaco, conforme todos hemos escuchado. Por consiguiente, no solamente desde la perspectiva formal que el Ministerio Público ha postulado esta prueba de cargo y luego ha retrocedido y ha planteado frente a una vorágine de la defensa de que esta prueba documental sea debatida en este plenario, advierte la forma como es que ha existido una disposición expresa del general jefe de la región policial de Lima, es que mi patrocinador de manera alguna podría establecer ningún criterio de responsabilidad penal en los delitos que son materia de enjuiciamiento y serán obviamente serán resueltos por este honorable tribunal. Respecto a la congresista Tudela señaló acá en este plenario que no lo conocía el comandante Justo Jesús Venero Mellado. Sin embargo, el comandante Justo Jesús Venero Mellado, antes de ser jefe de la Policía Canina, fue edecán del presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso, la asesora principal era la congresista Tudela. Y sí la conocía por el tiempo transcurrido, por la relación, por la forma y circunstancias que se desarrollan las actividades congresales. Señala también la congresista Tudela que vio las rejas empernadas, con pernos. ¿Cómo podría saber la congresista que las rejas tienen pernos? Señala que todo Abancay estaba cerrado con rejas. Todos vemos cuando transitamos por la avenida Abancay y alrededores inclusive del Congreso de la República rejas. Y justamente esas rejas inclusive se pliegan y se despliegan. ¿Por qué? Porque se encuentran listas para poder sofocar algún tipo de manifestantes que usualmente lo hacen de manera cotidiana en los alrededores del Congreso de la República, principalmente en la avenida Abancay. Por consiguiente, las rejas no se pusieron en ese momento, ni fueron para esas circunstancias, sino es parte de la seguridad como mecanismo de contención, como ya he señalado. Respecto al armamento, se ha dicho en este plenario también y se ha aclarado que el personal de control de disturbios, o el personal UCE, como se le llama, no llevan armas de fuego, llevan armas de equipo antimotines, esto es casco, escudo, sus tobilleras o rodilleras y su chaleco. ¿Por qué? Porque justamente ante una inminente o eventual situación de alteración de orden público, existen algunos materiales contundentes que puedan ser lanzados hacia la policía y justamente es para repeler ello. Y los oficiales, todos los oficiales llevan las armas de fuego porque el Estado les asigna cuando son alfereces. Ellos portan permanentemente sus armas de fuego y por la naturaleza funcional de ser jefes, podría ser de escuadras, de secciones, de compañías o de batallones, llevan el arma de fuego. Pero el personal policial que directamente sofoca la control de multitudes no
llevan armas de fuego. Respecto al general Alfaro, el Ministerio Público lo ha dicho muy sutilmente y la Procuraduría sí lo ha mencionado. Su señoría o señores jueces, el general Alfaro Alvarado, en ese momento de la proclama del expresidente Pedro Castillo Terrones, se encontraba con licencia, se encontraba suspendido, no estaba hábil para ejercer la comandancia de la Policía Nacional del Perú porque estaba con la enfermedad del COVID. El general Vicente, Álvarez Vicente, lo releva en el cargo y asume la comandancia y asume el comando de todo el instituto policial. Por consiguiente, todo lo que había poder dicho el general Alfaro Alvarado estaba fuera del cánones normales, formales, y no tenía ninguna potestad en absoluto para poder siquiera ordenar a su decano. Y eso lo ha aclarado el general o el teniente general Álvarez Moreno en este plenario y ha explicado de manera clara cómo inclusive él se constituye a la reunión del Comando Conjunto donde él representa a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el general Alfaro Alvarado vino acá y empezó una retórica que es totalmente confusa, por decirlo quizás sutilmente. Dijo que el comando, que el mando, que sí tenía, que no tenía, generó una confusión. Y es muy sencillo, señores jueces, explicar inclusive el mando y comando. Pero no estamos acá de pronto para hacer una explicación respecto a eso, sino la parte objetiva que este general no tenía facultades para tomar decisiones, no tenía facultades para ordenar, no tenía facultades para comandar a la institución y no tenía facultades en absoluto respecto a la posición que ostentaba. Y más aún, eso estaba respaldado con un documento formal de relevo transitorio de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, cualquier acto, cualquier situación, cualquier manifestación del comandante está fuera del margen, fuera del contexto formal o legal. Convertidos en este escenario puntual respecto a la única prueba documental de mi patrocinado, que inclusive pareciera que es hasta jocoso debatir un tema que es evidentemente claro, es manifiestamente objetivo y que es una prueba de descargo y no una prueba de cargo. Por lo tanto, no existiendo ni siquiera una prueba, porque esta prueba debió cuestionarse inclusive en el control de acusación. ¿Cómo es que ha pasado esta documental a juicio? ¿Cómo es que ha pasado como prueba de cargo del Ministerio Público? ¿Cómo es que ha realizado el Ministerio Público esta documental como prueba de cargo y la única prueba de cargo contra mi patrocinado? Sin embargo, ha pasado acá. Y cuando se da cuenta el Ministerio Público, retrocede, dice, me desisto de esta prueba. Y la única prueba documental contra mi patrocinado, no existe otra más. Respecto al delito de conspiración, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría
han señalado la participación de mi patrocinado antes del discurso o la proclama del expresidente Pedro Castillo Terrones. No hay ninguna prueba documental, no hay ninguna versión que señale un ápice de contenido respecto a los hechos anteriores a dicha proclama, respecto a mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado, comandante de la Policía Nacional del Perú. Por consiguiente, a vuestro honorable tribunal solicito en este extremo también, no existiendo ni mención, ni prueba, ni algo relacionado al delito de conspiración, también se determine conforme a ley. Todo lo expuesto, señores magistrados supremos, acudo respetuosamente siempre, considerando, valorando los medios de prueba, advirtiendo qué es lo que ha ocurrido en las sesiones, porque hemos estado en una situación casi cotidiana de los hechos que han transcurrido. Solicito que mi patrocinador sea absuelto por los delitos de rebelión y conspiración. El primero porque la única prueba que el Ministerio Público ha postulado es una prueba que el mismo Ministerio Público ha desistido y que esa prueba no es una prueba de cargo, es una prueba de descargo. Y respecto al delito de conspiración a rebelión, no existe ningún tipo de participación antes del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones. Por consiguiente, solicito la absolución de mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venero Mellado. Respecto a la indemnización, estando a lo expuesto respecto a su participación, valga la redundancia, de mi patrocinado, de manera alguna podría ser materia de vinculación a una eventual reparación civil conforme lo ha postulado la Procuraduría. Muchas gracias. Gracias. Bien, señorita especialista, despacho, por favor. Sí, señor director de debates. Oficio número 70-2025, CF383-2022, MPFN, de fecha 3 de noviembre del 2025, suscrito por Zoraida Ábalos Rivera, fiscal suprema titular de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, mediante el cual comunica lo siguiente. Cumplo como comunicar que este despacho supremo, mediante oficio número 70-2025, ha solicitado el registro de control biométrico de la acusada Betsy Besabel Chávez Chino, por cuanto no ha cumplido con asistir en forma justificada a las sesiones 74 del 28 de octubre del 2025, 75 del 30 de octubre del 2025 y 76 del 31 de octubre del 2025. Del juicio oral recaído en el expediente 39-2022-53. Ello en mérito a la resolución interlocutoria de fecha 31 de octubre del 2025 a fin de efectuar los apercibimientos de ley. Con fecha 31 de octubre del 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante resolución número 23, da cuenta del reporte de medidas coercitivas registradas de la acusada Betsy Besabel Chávez Chino en el Sistema Integrado Judicial SIC, donde se advierte que el día 29 de septiembre del 2025 y el 27 de octubre del 2025, la acusada no cumplió con el control biométrico cada 7 días, impuesto como medida de comparecencia restrictiva en el expediente número 39-2022, número 50, el mismo que adjuntamos al presente en copia digitalizada a folios 2. Téngase presente y copia a la parte interesada.
Oficio número 003441-2025-MP-FN-UNCLIFOR, de fecha 27 de octubre del 2025, suscrito por Jorge Alberto Paredes Pérez de la Unidad Clínico Forense, mediante el cual remite el certificado médico legal 57117-2025-B, de fecha 22 de octubre del 2025, practicado a Chávez Chino Bexi Besabe. Al respecto, señora directora de debates, doy cuenta a usted que el certificado médico legal antes citado fue remitido el 28 de octubre y se dio cuenta en la sesión de audiencia de dicha fecha. Bien. Oficio número 163-2025-INPE, de fecha 6 de noviembre del 2025, suscrito por el director del establecimiento penal Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, mediante el cual adjunta el informe médico número 91-2025 y 92-2025. El informe médico 91-2025 concluye: en la evaluación clínica integral efectuada al paciente Pedro Castillo Terrones, se indica que se encuentra hemodinámicamente estable con signos vitales que se mantienen dentro de los rangos fisiológicos de normalidad. No se identifican manifestaciones clínicas indicativas de compromiso sistémico agudo ni evidencia objetiva de descompensación orgánica. Persiste el cuadro de lumbalgia crónica, evidenciando sin control sintomático parcial. La respuesta terapéutica alcanzada ha sido moderada, permitiendo al paciente preservar un nivel funcional basal que le posibilite el adecuado desempeño de las actividades físicas de la vida diaria. Recomendaciones: evitar la permanencia prolongada en posición sedente a fin de disminuir la carga biomecánica sobre la región lumbar y reducir el riesgo de reagudización del dolor. Se sugiere el uso de un cojín lumbar ergonómico como medida postural coadyuvante orientada a favorecer la alineación vertebral, reducir la tensión mecánica lumbosacra y optimizar el confort postural durante las actividades cotidianas, contribuyendo así a prevenir recurrencias dolorosas. Se deja constancia expresa de que el equipo de salud del establecimiento penitenciario de Barbadillo continuará brindando atención médica integral y continua, conforme a los protocolos institucionales vigentes, garantizando en todo momento el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El presente informe tiene carácter estrictamente informativo y se emite en cumplimiento del deber de informar respecto a la adecuación de la atención médica a las disposiciones legales vigentes sobre el acceso y prestación de los servicios de salud en el ámbito penitenciario. Las conclusiones respecto al informe médico 92-2025 de fecha 6 de noviembre del 2025. Concluye: en la valoración clínica integral el paciente presenta hemodinámicamente estable con parámetros vitales dentro de los límites fisiológicos normales. No se observan signos clínicos que sugieran un compromiso sistémico agudo ni se evidencia objetiva que indique descompensación. Se mantiene el cuadro de lumbalgia crónica con un control sintomático parcial. La respuesta al tratamiento ha sido moderada, lo que ha permitido al paciente conservar su nivel funcional basal y desempeñarse adecuadamente en las actividades básicas de la vida diaria. Es todo, señora directora. Téngase presente y copia a la parte interesada. Bien, con ello damos por concluida la sesión de la fecha. Sí, sí, señor Huerta. Señorita directora de debates, señor miembro colegiado, quisiera hacer una manera de consulta. El día que toque mi defensa, hacer mis alegatos en mi defendación, yo quiero solicitar de que tengo defensa en el caso de la pronuncia de la Fiscalía, ¿no? Y por la parte de la Procuraduría también tengo el doctor Alarcón para que haga mi
el alegato con relación a la reparación civil que está pidiendo la Procuraduría. Yo solicitaría de que lo hagan los dos, uno en la parte de la Fiscalía, atender, y en la Procuraduría también el doctor Alarcón en la parte de no sé, si es que ustedes me permiten, por favor. Porque el doctor Alarcón está encargado justamente de la defensa con respecto a los alegatos de la Procuraduría, porque ha pedido una inmensa millonaria de reparación y considero que mi defensa y mis derechos no patrimoniales que puede defenderme al respecto. No le entendí bien, que dos abogados se dividan su defensa. Sí, la primera, el doctor Ayrton, atendiendo la denuncia, la cuestión de la Fiscalía, y el doctor Alarcón con respecto a la Procuraduría, en la parte de reparación civil. Si es posible, por favor. Un momento, por favor. Muchas gracias. Bien, señores de Huerta, en atención a su pedido, el artículo 82 del Código Procesal Penal que hemos venido aplicando señala, los abogados que forman estudios asociados pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera conjunta o separada. Si concurren varios abogados asociados a las diligencias, uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la interconsulta que reservadamente le solicite su colega. En ese sentido, un solo abogado hará su defensa y el otro puede estar presente como interconsulta. Prepárense para ello. Bien. Conforme, señor Bien, Batres. entonces, continuamos el día martes a las 9 de la mañana con los apercibimientos decretados.